Nunca pensé que mi vida pudiera transformarse de esa manera. Era un día gris, típico de noviembre, cuando, al borde de la desesperación, decidí que ya no podía más. Trabajar de 9 a 5, luchando constantemente contra el reloj, me había dejado exhausto. La rutina me ahogaba y el sueño de una vida mejor se desvanecía cada vez más. Fue entonces cuando escuché un rumor en el bar del barrio: un hombre había hecho un pacto con un demonio llamado Belfegor y, en solo un par de semanas, se convirtió en millonario. La idea me sedujo. ¿Por qué seguir trabajando cuando podía tener todo lo que deseaba sin mover un dedo? La avaricia me nubló el juicio. Decidí que haría lo que fuera necesario para salir de la miseria. Esa noche, en la oscuridad de mi habitación, busqué información sobre el demonio y los rituales necesarios para invocarlo. Con el corazón latiendo con fuerza, dibujé un pentáculo en el suelo y encendí velas negras. Al principio, todo parecía un juego. La emoción recorría mi cuerpo mientras recitaba las palabras que había encontrado en un viejo grimorio. La habitación se llenó de un aire denso, y en un instante, un frío helado me atravesó. Apareció ante mí una sombra imponente, con ojos brillantes que reflejaban una inteligencia maligna. ¿Qué deseas, mortal? Su voz era profunda y resonante, como un eco en un vasto abismo. Riqueza y libertad, respondí, sintiendo cómo la adrenalina me invadía. Entonces, haz un pacto conmigo. Tu alma a cambio de todo lo que deseas, dijo Belfegor. Sin dudar, firmé el contrato con mi propia sangre. Los días siguientes fueron como un sueño. El dinero comenzó a fluir hacia mí. Gané en la lotería, recibí herencias inesperadas y encontré oportunidades de negocio que nunca habría imaginado. Mi vida se transformó, compré una casa lujosa, un auto de ensueño y disfruté de fiestas interminables. Todo lo que había deseado se materializó de la noche a la mañana. Sin embargo, a medida que disfrutaba de mi nueva vida, comenzaron a suceder cosas extrañas. A veces, sentía que algo me observaba, una presencia oscura que se deslizaba entre las sombras. Al principio, lo ignoré, pensando que era solo mi imaginación. Pero con el tiempo, esas sensaciones se volvieron más intensas. Las luces parpadeaban y escuchaba susurros en la oscuridad. Me decía a mí mismo que eran efectos del estrés, de la abundancia repentina que me había desbordado. Pasaron los meses y la euforia se desvaneció. Aunque tenía todo lo que un hombre podría desear, no podía disfrutar de nada. Las noches se tornaron en pesadillas, cada sueño estaba plagado de figuras sombrías que me acechaban. A veces, despertaba en medio de la noche, empapado en sudor, sintiendo que algo me sujetaba con fuerza. Comencé a evitar salir de casa. La risa y la alegría de las fiestas se convirtieron en ecos lejanos. La culpa me consumía, y la desesperación se apoderó de mi ser. Sabía que había hecho un pacto con algo maligno, y las consecuencias empezaban a cobrar su precio. Los entes que me acechaban se volvían más audaces, apareciendo incluso durante el día. Sentía su aliento helado en mi cuello y sus risas burlonas resonando en mi mente. Fue en uno de esos momentos de angustia que decidí acudir a la iglesia. Siempre había sido escéptico, pero la desesperación me llevó al confesionario. Entré, temblando, y me senté frente al sacerdote, un hombre mayor con una mirada comprensiva. Padre, necesito ayuda, comencé a decir, mientras las palabras se atoraban en mi garganta. He hecho algo terrible. Hice un pacto con un demonio para ser millonario, pero ahora no puedo vivir con esto. Estoy siendo perseguido por sombras, por entes que no me dejan en paz. El sacerdote me miró con preocupación, su rostro grave. Hijo, el camino que elegiste es peligroso. Debes arrepentirte y buscar el perdón divino. La oscuridad que has invocado puede no ser fácil de deshacer. Sentí un nudo en el estómago. Las palabras del sacerdote resonaban en mi mente y la realidad de mi situación se hacía más palpable. ¿Qué debo hacer, padre? Estoy asustado. Todo lo que he ganado no me da paz. Quiero volver atrás. El sacerdote cerró los ojos y comenzó a murmurar oraciones en latín. Pero, en el fondo, sabía que no podía deshacer lo que había hecho. La risa burlona de Belfegor resonaba en mis oídos, como un eco de mi propia avaricia. Mientras el sacerdote rezaba, sentí que la atmósfera en la pequeña cabina del confesionario cambiaba. Un aire frío se coló entre nosotros y el resplandor de las velas titiló. Cuando el sacerdote terminó su oración, me miró con una mezcla de compasión y tristeza.
Debes enfrentar lo que has hecho. El demonio no se irá sin luchar. La única forma de liberarte es enfrentarlo, pero ten cuidado, no es un adversario que se tome a la ligera. Fue entonces cuando la luz del confesionario pareció apagarse por un momento y las sombras se arremolinaron a nuestro alrededor. Una risa profunda y retumbante llenó el aire, y en un instante, la figura del sacerdote se transformó. Su rostro se alargó, las facciones se distorsionaron y sus ojos adquirieron un brillo siniestro. Bienvenido, hijo mío, dijo Belfegor, la voz resonando con un poder aterrador. Pensaste que podías burlarte de mí, pero aquí estás, frente a tu verdadero maestro. El terror me paralizó. No podía moverme, atrapado entre la realidad y la pesadilla que había invocado. No, esto no puede estar sucediendo, balbuceé, mientras el demonio se acercaba, su figura oscura proyectando una sombra que parecía engullir todo a su paso. Tus deseos han sido cumplidos, pero a un precio que no estás dispuesto a pagar, continuó Belfegor. Tu alma es mía, y el tiempo se ha agotado. En ese momento, recordé todos los momentos de felicidad que había experimentado, todo lo que había ganado, y comprendí que no valía nada. La risa y la riqueza eran solo ilusiones, una trampa que había creado con mi propia avaricia. Por favor, te lo ruego. Déjame ir, grité, pero mis súplicas resonaron en vano. Belfegor extendió su mano, y una ola de energía oscura me envolvió. Sentí como el miedo se apoderaba de mí, y mis recuerdos de felicidad se transformaron en visiones de desesperación. Las sombras que me habían acechado durante meses comenzaron a manifestarse, susurrando mis pecados y mis errores, burlándose de mí. Es hora de que pagues por tus deseos, dijo el demonio mientras las sombras se acercaban, envolviéndome más y más. Tu vida superficial y vacía te ha traído aquí. No hay vuelta atrás. Sentí como el suelo comenzaba a desvanecerse bajo mis pies. La realidad se disolvió en un abismo de oscuridad y las risas de los entes resonaban en mi mente. Intenté aferrarme a algo, a cualquier cosa, pero todo se desvanecía. El miedo, la culpa y la desesperación se convirtieron en mis únicos compañeros. No. No quiero esto, grité, mientras las sombras me arrastraban, llevándome a un destino del que nunca podría escapar. La luz del confesionario se desvaneció, y con ella, mi esperanza. En ese instante final, una comprensión aterradora me invadió. La avaricia y el deseo de una vida sin esfuerzo me habían llevado a este punto. Las promesas de riqueza y libertad eran solo un espejismo, un canto de sirena que había ignorado. Ya no había más redención, solo la condena eterna de un alma atrapada por su propia codicia. Mientras la oscuridad me envolvía completamente, comprendí que el verdadero infierno no era solo un lugar, sino el resultado de nuestras propias elecciones. Y en ese abismo, rodeado por risas burlonas y sombras danzantes, supe que jamás podría escapar de Belfegor.